Hola a todos, que Dios los bendiga. Este es un nuevo día, una nueva oportunidad que tenemos para compartir por este medio que Dios nos permite reunirnos y poder adorarle. Recordemos que exaltemos al Señor en todo momento, en todo lugar. No importa que no estemos todos juntos en el mismo lugar. No, así llenamos más cada parte de la ciudad, cada parte del lugar en donde estamos, de nuestras casas, y lo llenamos más con esa atmósfera de adoración que elevamos hacia nuestro Señor. Yo quiero invitarte a que hoy puedas disfrutar este momento y que puedas decir y clamar al Señor por ese encuentro que tanto necesitamos, por ese encuentro que esperamos que Él nos pueda regalar. Señor, hoy yo te pido que tú vengas aquí, Señor, y que seas tú con nosotros. Queremos tener un encuentro contigo, Señor, queremos adorarte, levantar alabanza a ti, Señor, y cantarte a ti, Señor. Necesitamos encontrarnos contigo, Padre, para que seas tú hablándonos, para que seas tú, Señor, guiándonos en todo momento. Necesitamos encontrarnos contigo, Señor. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Uno contigo, Señor. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo, en ese lugar especial, Señor. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. 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 Necesitamos de ti, Señor, y no hay nada que nos vaya a separar de tu presencia, Padre. No hay nada que nos vaya a separar de ti, que nos aleje, Señor. No hay tormenta que se interponga, ni nada que venga, Señor. Vamos a estar contigo, Padre. Nada nunca me saciará como tú lo haces. En un encuentro sobrenatural todo fluye
chicos, qué rico estar con ustedes, me encanta saludarlos así sea en la distancia. Hoy les quiero contar una historia maravillosa, es una historia que está en Juan 9 y se trata cuando Jesús sanó a un ciego. Así que un día cualquiera Jesús salía del templo y cuando salió vio a un hombre que era ciego de nacimiento y todos sus discípulos le dijeron: Rabí, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿A causa de sus pecados o por los pecados de sus padres? Y Jesús le dijo: ni por los pecados de él ni por los de sus padres él nació ciego. Él nació para que ustedes vieran el poder de Dios. Mientras que yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con su saliva. Y luego le puso ese lodo en los ojos del hombre ciego y lo envió a lavar sus ojos en el estanque de Siloé. Este nombre simboliza enviado. Una vez el hombre fue y regresó, había recobrado su vista. Y todos sus vecinos asombrados le preguntaban o se preguntaban: ¿no es este hombre el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: sí es. Y otros decían: no es. Y él decía: yo soy. Así que todos sus vecinos se preguntaban quién lo sanó y cómo lo sanó. Y él dijo: este hombre que llaman Jesús hizo lodo con sus manos, la puso sobre mis ojos y ahora yo puedo ver. ¿Y dónde está él?, le preguntaban sus vecinos. No lo sé. Lo llevaron de inmediato donde los fariseos y los fariseos le preguntaron: ¿cómo es que tú puedes ver? Y él contó de nuevo la historia, dijo que ese hombre que llaman Jesús hizo lodo con sus manos, lo puso sobre sus ojos, lo envió al estanque de Siloé, él lo hizo y ahora él podía ver. Así que los fariseos dijeron: no, Jesús no puede ser enviado por Dios porque hace trabajo, hace obras con sus manos el día de descanso. Y otros decían: pero ¿cómo un hombre siendo pecador puede hacer un milagro como este? Y había división entre ellos. Así que interrogaron de nuevo al hombre que había sido ciego y le dijeron: ¿tú qué piensas del hombre que te sanó? Y él dijo: pues que tiene que ser un profeta. Así que los fariseos optaron por pensar que él nunca había sido ciego y llamaron a sus padres y le dijeron: ¿es este tu hijo? Él es el que nació siendo ciego, y si nació siendo ciego, ¿por qué ahora puede ver? Sus padres dijeron: sabemos que él es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero ¿cómo puede ahora ver? No lo sabemos. Pregúntenle a él, que ella tiene edad para responder. Esto lo dijeron sus padres por tener temor a los fariseos, que habían dicho que iban a expulsar de la sinagoga a todo aquel que confesara que Jesús era el Mesías. Así que llamaron por una segunda oportunidad al hombre que había sido ciego y le dijeron: dale la gloria a Dios, sabemos que ese hombre es pecador. Y él respondió: pues si Jesús es pecador, yo no lo sé. Lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Y los fariseos le preguntaron: ¿pero cómo es que pasó esto? Y él respondió: una vez yo les dije y ustedes no me escucharon. ¿Quieren una segunda vez? ¿Para qué? ¿Acaso quieren convertirse en seguidores de Jesús? Y él les dijo: pues ellos le dijeron: pues tú serás su seguidor, tú serás su discípulo, porque nosotros somos seguidores de Moisés. Nosotros no sabemos de dónde viene Jesús. Y este hombre que había sido ciego dice: esto es lo maravilloso, que ustedes, sin saber de dónde viene, Él me dio la vista, me dio sanidad de mis ojos nuevamente. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha al que le alaba y al que hace su voluntad, al que le adora. Un hombre que no sea enviado por Dios no podría hacer estas cosas, no podría yo ahora tener mis ojos. Así que le dijeron: tú que naciste siendo pecador, ¿vas a venir ahora a enseñarnos? Y lo echaron de la sinagoga. Cuando Jesucristo se enteró de esto, lo buscó y lo encontró y le hizo una pregunta:
¿crees en el Hijo de Dios? Y este hombre respondió, ¿quién es él? Y le dijo, tú lo has visto, está hablando contigo. Y él respondió, sí creo. E inmediatamente adoró a Jesús. Yo quise titular este mensaje, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Yo quiero mostrarte diferentes perspectivas interesantes que tiene este pasaje. Y la primera que me muestra es la perspectiva de la multitud frente a las circunstancias. Podemos ver que la multitud ve lo que parece ser y no lo que realmente es. Cuando tú te enfocas en el Evangelio de Juan, en Juan 9:9, tú puedes ver la reacción de sus vecinos. Unos pensaban que él era y otros decían, a él se parece. Y él decía simplemente, pues claro, soy yo. Así que podemos ver diferentes perspectivas siempre cuando ocurre una circunstancia. Algunos afirmaban lo que ellos conocían, o sea, la verdad, pero otros simplemente no podían aceptarlo y estaba la posición personal de este hombre que obviamente quería decir quién era él. A mí me parece interesante cómo en época de Jesús sin WhatsApp, sin ninguna red, sin ningún medio de comunicación, esta noticia corre con tanta velocidad. Y esto finalmente lo que me está enseñando es que hay un poder en las masas. Las masas tienen poder, las multitudes, y el ser humano tiene una capacidad implícita de comunicar, de transmitir mensajes a una gran velocidad. Pero también nos deja ver que asimismo el ser humano tiene una tendencia a ser influenciado. Y esto simplemente me llevaba a reflexionar, muchachos, el rol importante que juegan las redes sociales en nuestra vida. ¿Cuántas posturas equivocadas, decisivas, nosotros podemos tomar en nuestra vida? ¿Cuántas posturas hemos asumido por la presión de las redes sociales, por la presión de las noticias? ¿Cuántas mentiras hemos aceptado como verdad porque lo hemos escuchado en un medio de comunicación? Yo quería preguntarte hoy, yo me hice la pregunta, si yo hubiera sido un vecino, ¿cuál hubiese sido mi postura? ¿Cuál sería tu postura ante esta circunstancia? Y simplemente hago esta pregunta porque quiero que reflexionemos. En la vida se nos exige tener posturas, se nos exige enfrentarnos a la circunstancia desde una perspectiva. Y esto requiere carácter. Carácter si quieres seguir la postura correcta. Carácter si quieres seguir la postura que no tiene más seguidores, que tiene oposición. Eso se llama carácter. Porque la tendencia más fácil del ser humano puede ser adherirse a lo que digan los demás, aun cuando esto no sea verdad. Así que en nuestro camino vamos a encontrar muchas presiones sociales, vamos a encontrar personas que nos ponen a dudar aún de nuestra propia identidad. Hay personas que con tan buenos argumentos no nos dejan saber, o más bien contradicen lo que nosotros somos, contradicen nuestro llamado, contradicen lo que nosotros creemos. Son personas argumentativas, personas con altas capacidades, y cuando nosotros no tenemos claro quiénes somos y a quién seguimos, podemos tambalear. Ese es el problema de creer en este tipo de influencia de los medios. En el caso del ciego, definitivamente era imposible que él dudara quién era él. Era evidente que era un milagro que había ocurrido en su vida. No fue algo que se lo contaron, no fue algo que él se imaginó, había tenido una vivencia personal que era imposible negarla. Así que simplemente eso mismo pasa en nuestras vidas. Cuando tú y yo tenemos una vivencia personal con Dios, cuando tú y yo nos encontramos de frente con la cruz, con el mensaje de salvación, con el pago de nuestros pecados, reconociendo que Jesucristo lo hizo, nosotros no tenemos por qué dejarnos influenciar por los pensamientos ajenos. Nuestra relación, nuestra parte vivencial es lo que hace la diferencia para poder tener firmes convicciones y para saber en qué hemos creído. No podemos ser fácilmente vulnerables cuando sabemos a quién seguimos y en quién creemos. Así que cuando tú sabes quién es Cristo, cuando tú tienes una relación personal con Él, nada te puede mover de ese lugar de privilegio. Existe un claro riesgo
nos enseña esta lectura de hablar de lo que no se conoce como si se tuviera todo acceso a la verdad. Yo puedo hablar de algo que no conozco y parecer que tengo toda la verdad sin tenerla. Eso es un gran riesgo. Pero yo quiero hoy decirte, joven, que es mucho más riesgoso cuando tú permites ser influenciado por alguien que habla sin conocimiento sobre algo, sobre alguna área de la vida. Eso es más peligroso cuando tú permites ser influenciado y cambiar tu manera y tu perspectiva de ver las cosas. Así que ojo con las multitudes, porque las multitudes también suelen enfocarse, ese pensamiento de masa suele enfocarnos en querer controlar el conocimiento, y no es importante para las multitudes ese bienestar personal. Prima el conocimiento sobre el bienestar de cada individuo. Es interesante porque cuando la multitud ve en la sanidad de este hombre, lo primero que le preguntan es: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y yo me ponía a reflexionar cómo es que después de un milagro de este tipo, su única reacción es preguntar: ¿cómo sucedió esto? Existe algo que son los cómo de Dios, así lo llamo yo. Me refiero a que Dios tiene unas maneras de actuar con nosotros, una manera de moldear nuestra vida, nuestro carácter. Pero lo interesante es que esos cómo, como yo los llamo, van a pasar a un segundo plano para aquel que experimenta un milagro. Yo te quiero preguntar, ¿a quién le puede importar que le pongan saliva en sus ojos si va a dejar de ser ciego? Ese cómo dejó de ser importante para este hombre, aunque fuera algo incómodo. Pero para el espectador, para la multitud, es la esencia. Necesitan saber cómo suceden las cosas. Lo único que quieren saber es algo que sacie su intelecto. Así que esto me deja ver que ese pensamiento en masa no genera empatía ni misericordia, no genera bondad. Así que quiero hoy decirte, joven, cuidado. Si solo estás buscando entender los cómo de Dios, la manera de actuar de Dios, o si estás obsesionado por explicar todo lo de Dios a través de la razón. La razón no es contraria a la fe, pero no puede estar por encima de nuestra fe. Hay cosas que solo la fe las pueden explicar. Hay cosas que nuestra razón va a quedar corta para hacernos entender lo que está ocurriendo. Así que si hoy seguimos enfocándonos en el cómo de Dios, en cómo Él va a cumplir sus promesas, en cómo Él va a hacer con nosotros, seguramente podemos caer en un estado de incredulidad, como lo hizo Zacarías. ¿Se acuerdas de Zacarías que está en Lucas y habla que era el padre de Juan el Bautista? Este hombre cayó en incredulidad por ser un hombre viejo y no quiso creer que podía ser padre después de los años. Así que cuando nos enfocamos tanto en el cómo van a suceder las cosas, podemos dudar en la grandeza del Dios que tenemos. No es bueno que estemos todo el tiempo pensando y enfocados en ese cómo. ¿Cómo puedo alcanzar mi llamado? Tengo un llamado a naciones, tengo un llamado a otro lugar, pero ¿cómo? ¿Cómo si nunca he salido ni de Manizales? A duras penas conozco Chinchiná. Si no tengo recursos, ¿cómo voy a terminar mi carrera? ¿Cómo voy a conseguir novio, si soy tímido, si nadie se me acerca? ¿Cómo? Así que quiero hoy recordarte que el cómo es el trabajo de Dios, no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es creer en las promesas. Si Él dijo que lo iba a hacer, Él lo hará y no importa cómo. Yo quiero contarte rápidamente algo que ocurrió en mi vida y es acerca de mi testimonio. Hace mucho tiempo comencé a tener sueños acerca de mi esposo y Dios me mostraba que mi esposo iba a venir de otro lugar, de otro país. Yo veía esto muy difícil y muy complicado y siempre al principio me preguntaba cómo. Comencé a dudar en esta promesa, comencé a dudar de que Dios me había hablado, comencé a dudar de que esto era posible. Sin embargo, hubo un momento en que Dios comienza a hablarme al corazón y a dejarme llevar por su bondad y por su amor y a creer en su fidelidad y a creer que lo que cumplía lo prometía, y dejé de preocuparme por el cómo. Y lo hermoso es que todo eso que lo había tenido anteriormente en sueños se hizo realidad, literalmente en sueños.
se hace realidad en mi vida. Y llega esa persona maravillosa que esperaba de una manera única y diferente, de una manera que sobrepasaba mis expectativas, de una manera que jamás yo podría haber entendido, porque no hacía parte de mi control, de algo que yo pudiera manejar. No era algo que yo pudiera entender, era solamente el actuar de Dios. Así que hoy quiero animarte, aunque no te enfoques más en cómo van a suceder las cosas. Hoy quiero animarte en que confíes en la promesa de Dios, en todas esas cosas que Él ha dicho para ti. Él las va a hacer, Él las va a cumplir. Pero deja de enfocarte en el tiempo, deja de enfocarte en los recursos, deja de enfocarte en las cosas naturales para que Él pueda actuar. De igual manera, esta parte de Juan, este episodio, capítulo de Juan, me enseña que las multitudes prefieren las cosas divertidas a las cosas trascendentales. Interesante, pero la gente de ahora está buscando mucha diversión. Y vemos cómo luego de hablar de que Jesucristo era la luz, Él escupe en la tierra y hace lodo. Y este lodo lo puso en los ojos de los ciegos y luego lo envió al estanque de Siloé. Eso lo conté al principio de la narración. Yo quiero mostrarte que Él hizo todo esto con lodo y con su saliva. Y puede que el método sea muy poco convencional y por lo tanto muy poco convincente para las multitudes que escuchaban. Para muchos pudo haber resultado algo ofensivo, quizás poco digno, algo que no estaban dispuestos a asumir. La mayoría de las personas en todas las épocas, no solo en esta, buscan un placer momentáneo. La mayoría de las personas no están dispuestas a pagar un precio para dejar de ser ciegos. Prefieren no ver que sentir que Dios los incomoda por un instante para limpiar sus vidas. Es triste porque hay muchas personas en este planeta acostumbradas a ser ciegos. Se sumergen en la desesperanza, se sumergen en el dolor, en la decepción, pero no quieren buscar la ayuda de Dios porque no les gustan sus métodos, porque a veces no los sienten dignos de ellos mismos. Pero si tú o yo fuera ese hombre ciego, si yo fuera ese hombre ciego, si llevara toda una vida sin poder ver, sin poder diferenciar un color, sin poder experimentar un paisaje, una emoción, ¿qué me va a importar un poco de saliva que Dios ponga en mi vida? Si me está dando una libertad, si me está dando sanidad. Así que hoy quiero decirte, joven, que no pienses tanto en las incomodidades que a veces atravieses. Cada lágrima, cada trato de Dios, cada circunstancia va a resultar intrascendente cuando lo compares con el milagro de poder ver. Y tú me dirás, pero es que yo puedo ver, yo no soy ciego. Todos nosotros nacimos con una ceguera espiritual, que solo a través de Cristo podemos ver la luz y podemos ver la verdadera belleza de la vida. Y no puesta en estas cosas materiales, sino en un mundo que se nos ha provisto de bendiciones, un mundo espiritual. Así que cuando aparezca ese milagro en el cual has estado orando, ese milagro que has estado esperando, vas a entender que las incomodidades son nada. Cuando compares la grandeza del milagro que ya tienes, que se llama salvación. Cuando compares la grandeza de tener un Dios cercano, no importa la saliva que te tenga que poner Dios para transformar tu vida. No importa los procesos que tengas que vivir, si los puedes vivir con Dios. También este pasaje me enseña mucho sobre las multitudes. Y me enseña que algo que pasa con las multitudes es que han dejado de sorprenderse por las cosas que está haciendo Dios. Encontramos en las noticias cómo muchas personas afirman que Dios no existe. Y remitiéndome al pasaje de nuevo, yo estoy pensando qué impactante fue para sus vecinos ver ese milagro tan fuerte, algo que no habían visto en sus vidas, algo que ni siquiera se había narrado en el Antiguo Testamento. Y sin embargo no hubo alegría, no hubo alabanza, no hubo adoración. Y esto simplemente me lleva a pensar que nosotros muchas veces podemos caer en este grado de desinterés en la vida. Nosotros podemos perder la capacidad de asombro
Las malas noticias que vamos recibiendo nos van dañando el corazón y se va volviendo duro. De allí radica la importancia de lo que Jesús nos enseñó. Aprender a ser como niños. Ellos siguen sorprendidos con una caja, con un regalo, con algo insignificante. Qué rico hoy volver a sorprendernos por las cosas hermosas que está haciendo Dios. Qué rico hoy no dejar de sorprendernos y no dejar que la maldad de muchos endurezca nuestro corazón, enfríe nuestro corazón. Qué bueno hoy volver a sentir como lo hacíamos antes. Qué bueno hoy emocionarnos con todas las cosas hermosas que Dios hace. Qué rico hoy volver a soñar, hoy volver a resucitar esos sueños. Qué rico hoy volver a creer en los proyectos, en los anhelos. No dejar que las circunstancias nos empañen todo lo que nosotros creemos, todo lo que vemos con los ojos del corazón. Qué bueno volver a ver con estos ojos del corazón. Que hoy sea el día para ver a Dios operando en mi vida, en todo lo que haga. Que hoy sea el día para sorprenderme aún del amanecer, aún del anochecer, sorprenderme de todo lo que pasa alrededor mío. Si hoy perdemos la capacidad de asombro, habremos perdido la capacidad de ver a Dios en todo lugar. No podemos darnos ese lujo de perderlo. Y hay algo maravilloso, así como las multitudes me enseñan, también este hombre que había sido ciego me enseña que hay una perspectiva vivencial, hay una perspectiva personal de las circunstancias. Él me enseña que hay cosas que yo sé porque las vivo. Los judíos como tal solo querían buscar a través del testimonio de este hombre algo en contra de Jesús. Querían acusarlo por haber hecho una sanidad el día de descanso. Querían aferrarse a sus leyes para demostrar que Jesús estaba mal. Sus padres, por su parte, solo estaban interesados en no perder sus privilegios, en no perder su posición, en no ser expulsados de la sinagoga. Era más importante el honor en esa cultura, era más importante que ellos pudieran agradarle a los hombres que agradar a Dios. Así que en toda esta historia podemos ver un verbo que se repite muchas veces y es el verbo saber. Los padres no querían comprometerse con lo que ellos sabían porque sentían miedo a las repercusiones sociales. Nosotros no podemos tener miedo a tener un compromiso de lo que sabemos, de lo que tenemos convicción, por miedo a una repercusión con nuestros amigos, con las personas que compartimos. Ellos se limitaron a decir la verdad a medias. Sabemos que es nuestro hijo, sabemos que es ciego, pero ¿qué pasó? No lo sabemos. Tenían miedo. Es una verdad a medias, en otras palabras, es una mentira. Así que no podemos dejar de darle la gloria a Dios por darle la gloria a los hombres. La verdad es verdad siempre. Este hombre es sanado. Habla desde lo que realmente conoce. Él no habla desde lo que le contaron, es una perspectiva personal. Él habla desde su experiencia. Así que no se involucra en discusiones con los judíos, pero tampoco evade la verdad como lo hacen los padres. Él claramente no tenía todo el panorama completo acerca de Jesús. Ignoraba muchas cosas acerca de él, pero no se desgastó tratando de saber lo que no tenía en ese momento a su alcance. Él lo que hizo fue resaltar lo que tenía claro, y era que había sido sanado, y era que él había sido ciego. Solamente él le quedaba fácil, por decirlo de alguna manera, saber lo que había vivido. Nadie había estado en sus zapatos para entender lo que era haber sido ciego por toda su vida. Sus vivencias, toda su historia de vida resultaron ser el mejor argumento. Y yo quiero decirte hoy, eso nos pasa exactamente igual. Tus vivencias, tus lágrimas, tus cicatrices son el mejor argumento para poder hablar de Dios. Porque recordamos de dónde nos rescató Él como lo hizo el ciego. Porque recordamos cómo era nuestra vida antes y cómo la es ahora con Cristo. Este conocimiento personal de tu vivencia con Cristo es suficiente para poder hablar directamente de lo que creemos. Para poder demostrar que somos seguidores, que somos discípulos de Cristo. Así que hoy quiero retarte, joven. El verdadero conocimiento que tú debes procurar es aquel que nos habla de la vida eterna.
No te obsesiones por cosas banales, aprender es delicioso, estudiar es delicioso, pero no te obsesiones por atesorar conocimientos efímeros, que aunque muy interesantes, a veces poco trascienden en nuestra vida. Es bueno saber muchas cosas, pero no pases por alto saber las más importantes, las que están relacionadas con tu vida eterna. Asimismo, este hombre me enseña que mi experiencia personal con Dios va a derrotar todo argumento humano. Los fariseos no tenían claro de dónde había venido Jesús, a lo que el hombre responde que en eso radicaba la belleza del asunto, que ellos no supieran de dónde era, pero le había abierto los ojos a él. Por su parte, los judíos no podían creer, porque ese espacio que ellos tenían reservado para la fe lo habían llenado de argumentos. No estaban interesados en tener su propia historia con Dios. Mas, sin embargo, este hombre, con toda su experiencia, con toda su vivencia, se vuelve un discípulo, pero además se vuelve un apologeta, se vuelve un defensor de la fe cristiana. Y yo te pregunto, ¿cómo no serlo? ¿Cómo no serlo con toda su vida? Nunca pudo ser testigo. A los ciegos se les prohibió ser testigos y jueces. Pero este hombre en este momento se convertía en el mejor testigo de Jesús. Un hombre que no había podido ver el color, que no había podido ver la luz del sol. Hoy se convertía en un seguidor de Cristo. Tenía una claridad, pero envidiable de los hechos. Tenía un despertar a Cristo impresionante. Pero su fe fue gradual. Inicialmente él hablaba de Jesús como aquel hombre que llaman Jesús. Después lo llamó profeta y por último terminó adorando, aceptando su deidad. Y asimismo habla sin temor y habla con propiedad. Él es claro en su teología, como ningún otro, aún ni siquiera como los discípulos en este momento. Porque su teología no partió de lo que él había escuchado, partió de su vivencia personal. Partió de haber conocido a Cristo en primera persona. Los judíos quisieron mantenerse en sus creencias, en sus tradiciones, y esto fue lo que les impidió ver a Cristo. Interesante que un hombre ciego pueda ver a Cristo y que estos hombres sean más ciegos aún pudiendo ver, nunca pudieron ver la majestuosidad, la deidad de Cristo teniéndolo de frente. Así que no se compara lo que sabes frente a lo que vives. Tú puedes tener mucho conocimiento, pero una relación con Dios, una vivencia con Dios, cambia todo tu existir. Todo lo que has vivido con Él te puede convertir en el mejor apologeta, en el mejor defensor. Yo amo estudiar y es maravilloso, pero no puede ser la excusa para no hablar de Dios, porque no ha sido a un seminario. Este hombre tampoco lo fue. No pasó por un seminario, que sería bueno si lo quieres hacer. A lo que yo me refiero es que no puede ser la excusa. Cuando no has hecho más por conocer de Dios, no puede ser la excusa para no hablar de Él, porque tu vivencia ya es suficiente para hablarle a los demás de su gran amor. Tu testimonio siempre va a ser la mejor manera de defender tu fe. Por último, así como está esa perspectiva de las multitudes, esa perspectiva vivencial y personal, no puede faltar la perspectiva de Dios frente a las circunstancias. Lo primero es que Dios nos inspira a hacer luz en todo tiempo. Jesús habla de hacer la obra de Dios durante el día, ya que hay momentos como la noche donde no es posible trabajar. Y afirma que mientras que Él está en el mundo, Él es la luz del mundo. Y yo quiero decirte que para todos nosotros el tiempo resulta algo relativo. Muchas veces el tiempo es subjetivo y no cabe la menor duda que no es renovable. El tiempo que pierdes no lo vas a recuperar. Por lo mismo es su valor. Pero eso mismo nos lleva a reflexionar que no podemos malgastar el tiempo. Jesús es enfático en su ministerio, en saber y reconocer que su tiempo era limitado, que se estaba cortando. Y eso hoy nos debe recordar que tenemos una labor encomendada, que debemos hacerla sin excusas, sin procrastinar, sin dejar para mañana. El tiempo se agota y somos luz para las naciones, somos luz para los que están alrededor. Somos responsables ante Dios de ser unos buenos administradores de nuestro tiempo.
¿Cómo estamos manejando nuestro tiempo en este momento? ¿Cómo estamos siendo efectivos? ¿Seguimos buscando a Dios? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Mientras dure la estadía en esta vida, tenemos que ser como Jesús, luz en todo tiempo. Asimismo, Jesús nos enseña que como somos luz en todo tiempo, Él ve siempre a las personas y no está viendo las circunstancias de las personas. Cuando Jesús sale del templo, lo primero que ve es a este hombre ciego. Él ve a un hombre que necesita ayuda. Y es interesante porque Él viene, cuando lees anteriormente el capítulo de Juan 9, el capítulo 8, ves que Jesús viene de una confrontación. Y sin embargo, Él siempre hace lo correcto a pesar de sus circunstancias personales. Él puede ver más allá de lo que todos vieron. Él vio a un hombre que estaba necesitando una nueva oportunidad. Él vio un hombre rechazado, un hombre mendigo, un hombre solitario. ¿Cuántos años estuvo este hombre mendigando sin esperanzas? Pero simplemente Jesús vio esto porque Él era la luz. Y la luz siempre ve una oportunidad, no ve un problema. Siempre ve materia prima para que opere la gloria de Dios. Tú eres luz. Tú ves en las personas oportunidades. Tú no ves en las personas problemas. Asimismo, Jesús veía lo valioso en lo que parece común. Simplemente todos vieron en Él un mendigo, algo común. Pero Jesús vio algo más. Jesús vio un instrumento para que se manifestara la gloria de Dios. Los hombres vieron un pecador, un mendigo. Jesús ve un instrumento en sus manos y es maravilloso porque así Él nos ve a ti y a mí como instrumentos para que la gloria de Dios se manifieste a través de nuestras vidas, para que podamos anunciar su gloria a todas las personas, hablar de su bondad, de su carácter, de su majestuosidad, de su hermosura. Muchos fuimos desechados, muchos fuimos olvidados, muchos fuimos expulsados de algún lugar. Pero Dios nos ve como instrumentos útiles, nos ve como recipientes para manifestar su gloria, nos ve como instrumentos escogidos. Y este es un privilegio ver cómo esta historia da un giro inesperado, cómo es expulsado de un sistema terrenal para ser aceptado en un sistema celestial. Qué maravilloso cuando nuestras historias dan estos giros apasionados. Qué maravilloso cuando Dios entra en nuestra vida y todo lo transforma y nos da nuevas oportunidades y nos da un nuevo sentir y nos da nuevas estrategias. Un hombre famoso llamado Crisóstomo para su época, para la nuestra, no tan famoso, dijo: los hombres lo echaron del templo, pero el Señor del templo lo buscó. Qué interesante. Que cuando los hombres nos desprecian, Dios nos abre otras puertas. Es hermoso cuando nuestro dolor, escucha esto, joven, nuestro dolor, nuestras lágrimas se convierten en la materia prima para que Dios haga un milagro en nuestras vidas, para que su gloria se manifieste en los demás. Cada lágrima que tú has derramado, cada soledad que has tenido, cada desconsuelo, cada desencanto, es el material que Dios usa para que conozcas de su amor. Pero Jesús también me enseña que Él siempre tiene las respuestas adecuadas a preguntas pertinentes. Cuando una vez es expulsado o echado de la sinagoga este hombre, Jesús le busca y le pregunta algo importante. ¿Crees en Cristo? ¿Crees en el Hijo del Hombre? Nada pasa inadvertido para Jesús en la vida de este hombre. Esto nos enseña cómo Dios tiene cuidado de cada una de nuestras cosas, aun aquellas de nuestra área emocional que parece quizás intrascendente. Jesús cuida de todos nuestros detalles, de todas nuestras vivencias. Pero en este momento lo conduce a la pregunta más trascendente en la vida de cualquier persona, aquella relacionada con la vida eterna. Lo bello de esta historia es que este hombre que había sido ciego puede dar una respuesta certera porque él había visto a Cristo, había tenido un encuentro con Él. Todo este pasaje, todo este capítulo 9, si tiene algo, es que está cargado de preguntas. Y la mayoría son preguntas acerca de cómo se desarrolló el milagro. Preguntas desde mi perspectiva intrascendentes, quizás muy terrenales.
Pero la pregunta más importante, la pregunta que resolvía el mayor enigma de la humanidad acerca de la vida eterna, se la hacía a Jesús en este momento. Esa pregunta que dejaba a todo interrogante fuera de concurso. No hay ningún interrogante que se le pueda igualar acerca de esta pregunta. Y yo creo que a ti te pasa como a mí. No sé, tenemos en nuestra vida tantas preguntas, nos hacemos tantas preguntas a lo largo de nuestra vida, de la situación actual, de lo cotidiano, del futuro, de cómo va a ser, de cómo va a pasar. Tenemos tantas preguntas poco importantes. Si hoy nos pusiéramos más a hacernos las preguntas correctas, si hoy pensáramos y nos enfocáramos más en el que hemos creído, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es la pregunta que tenemos que hacernos todo el día, y si la respuesta es sí, no hay cabida. No hay cabida a la incertidumbre, no hay cabida a la falta de fe. No nos asustaría tanto el porvenir si recordáramos más a menudo cuál es la respuesta a esta pregunta. Sí creemos, y es nuestro Señor y es nuestro Salvador. ¿Cuántas cosas pasarían hoy a un segundo plano? El rechazo, la desidia, el abandono, el maltrato, aún la ceguera pasó a un segundo plano para este hombre. ¿Qué tiene que pasar a un segundo plano hoy en nuestras vidas? Recuerda que después de todo lo que vivió este hombre, lo único que hizo fue adorar. ¿Cómo no adorar a aquel que le dio la vista? ¿Cómo no adorar nosotros a aquel que nos dio vida eterna, al que nos volvió a dar luz, al que nos volvió a dar esperanza? Quiero simplemente terminar recordándote. Este evangelio fue escrito en momentos de persecución, de desesperanza, y cómo fue hermoso para los oyentes escuchar que había una luz. Qué esperanza estaban recibiendo de nuevo ellos en medio de tanta oscuridad, de decadencia. Qué esperanza tenemos hoy nosotros en medio de todo lo que ocurre afuera, en medio de todas las amenazas. Saber que tenemos un Dios que nos guarda, un Dios que nos cuida, un Dios que es nuestra luz, que nos trae de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindo entender que tenemos un camino que recorrer con Él, y que Él va adelante, abriéndonos el camino, mostrándonos la dirección. Que en medio del dolor siempre va a brillar algo para nosotros. Eso tiene que ser una semilla de esperanza para nuestro corazón. Asimismo, quiero recordarte con todo esto. ¿Cuál es tu perspectiva frente a las personas y frente a las circunstancias? Los discípulos vieron un pecador. Las personas veían un mendigo. Los fariseos veían en él la excusa para acusar a Jesús. No quisieron ver nunca el milagro. Vieron en este hombre la oportunidad perfecta para hundir a Jesús. Pero Jesús vio a un hombre ciego. Jesús vio a un hombre con necesidad. Un hombre que podría ayudar y darle una nueva oportunidad. Un hombre que podía ver la luz del mundo, que era Dios, que era Jesús. Pero no solamente esto vio, Jesús vio un instrumento en sus manos. ¿Cómo ves tú las circunstancias? ¿Cómo ves tú a las personas? Padre, yo quiero darte las gracias por estos jóvenes que están hoy conmigo, Señor, por todo aquel que está escuchando estas palabras, Dios, que es tu palabra, que es verdad, que es poderosa, Señor, que nos reargulle, que nos cambia, que nos transforma, Señor, que tiene mucho para enseñarnos, Señor, mucho para mostrarnos. Hoy quiero clamarte, Padre Celestial, porque nos ayudes a tener una perspectiva correcta de las cosas, Señor. No permita, Señor, que tengamos un pensamiento colectivo cuando se trata de algo malo, Señor. Ayúdanos a tener el carácter suficiente, Señor, para confesar en lo que hemos creído, para mantenernos en nuestra fe, Señor, sin tener temor al que dirán, sin tener temor a los prejuicios, Señor. Ayúdanos a tener esa convicción, Padre Celestial, sin tener esa influencia de los medios, de las noticias, de cambiar tan fácilmente nuestra perspectiva, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a poner siempre el bienestar de las personas por encima de nuestro conocimiento, por encima de nuestros egos. Ayúdanos a volver a asombrarnos, Señor, a maravillarnos con tu bondad, a maravillarnos con tu belleza, Padre Celestial, a ser como niños, Dios,
que ven en una flor tu hermosura, que ven en un amanecer tu respuesta, Padre Celestial. Ayúdanos a volver a esas sendas antiguas, Padre hermoso, Señor. Ayúdanos a recordar y a tener vivencias personales contigo, Señor. Si hay frialdad en nuestro corazón, ayúdanos hoy a despertar esos sueños que están muertos, Padre hermoso. A buscarte a través, Señor, de una vivencia personal, de una experiencia única contigo, Señor. No de lo que nos cuentan, no de lo que nos parece, no de lo que escuchamos, Señor. No permitas que los medios nos sigan desviando de tu presencia. No permitas, Señor, que nada nos separe. Tu palabra dice que nada nos puede separar de tus manos. Y yo hoy la creo y lo proclamo, Padre Celestial. Nada nos puede separar de ti, Señor, de tu amor, Cristo Jesús. Hoy te damos gracias, Señor. Te doy gracias por estos jóvenes, Padre Celestial. Sigue tú hablando, sigue tú actuando, Señor. He orado en el nombre de Jesús, Señor. Para ti sea la gloria siempre. Chicos, nos vemos pronto. Que Dios los bendiga y gracias por acompañarme en este tiempo. Es un privilegio como siempre y ustedes saben que los amo con todo mi corazón. Adiós.